Está muy Respeta, pausado, Juan. ¿no? Sí, está entrecortado y pausado. Perdón, Juan, no sé si soy solamente yo, pero no estoy escuchando y se escucha entrecorta y se ve entrecortado. Juan, estamos hablando. Yo creo que no está escuchando, se le entrecortó a él. Sí. Juanjo, no estamos escuchando, Juanjo. Él está ya en su cuento, él está ya escuchando el video solo. Escríbanle al WhatsApp. Porque pues, yo no estoy escuchando. Yo creo que nada. hasta minimizó la pantalla. No nos está viendo. Juanjo, no estamos escuchando nada. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí. Oiga, ¿Escucharon el todo quedó video? grabado y A monitoreado, usted sí, que no pero el video no. escuchamos nada. El video no se escuchó nada, se Espera un vio momentico, porfa. entrecortado. Yo lo pongo nuevamente porque es importante como el contexto de allí, ¿listo? Para explicar algunas cosas, entonces voy a colocarlo nuevamente. Me hacen así, porfa, si escuchan. Sí, sí, se escucha. ¡Todos se han ido! ¡Qué vergüenza! Nos quedamos dormidos. Ah, no es el fin del mundo. ¡Oh, no! ¡Es el apocalipsis! Bart, ¿traes ropa interior limpia? Ya no. Es el fin y jamás conocí el verdadero amor. Y yo no usé los cupones de pizzas. ¿Nosotros por qué no subimos? Ah, claro, los pecados. ¿Qué? ¿A dónde crees que vas, jovencita? ¡Ay, huelo a barbacoa! ¡Ay! ¡Se les acabaron los hot dogs! ¡Y la ensalada tiene piña! ¡Ensalada de papas a la alemana! ¡Guácala! Ahora sí lo pudieron ver mejor. Sí. No me van a decir mentiras que ustedes en algún momento no pensaron, no piensan que así va a ser el apocalipsis, que así va a ser el día del juicio. Aquí me estaba diciendo alguien que decía, sí, yo he pensado que el apocalipsis, que el día final o los tiempos finales va a ser así, ¿sí? Y este es el panorama que nos han pintado, que nos pintan, que nos dicen de cómo va a ser o lo que describe el apocalipsis, ¿sí? Pero realmente sí querrá decir todo esto. Realmente su interpretación sí es estas imágenes que vemos o que vimos como representación en este corto video, ¿sí? Hay muchas incógnitas que se generan a raíz de este texto y perdón, a raíz de este libro y de su simbología. Entonces vamos a mirar un poco como introducción el libro de Apocalipsis, ¿sí? El Apocalipsis, como dijo ahorita Faber en su predicación, fue escrito por Juan el Apóstol según la tradición, ¿sí? Aunque su forma de escritura, ¿sí? No es igual o no se asemeja a la forma de escritura que él escribió las epístolas, ¿sí? O el Evangelio de Juan, ¿sí? Hay otras posiciones que dicen que es otro Juan, que lo denominan Juan el Evangelista,
¿cierto? Otro Juan, que es Juan el teólogo. Sin embargo, en el estudio profundo que han hecho los doctores de la ley, dicen que estas tres personas o estos tres Juanes finalmente es el mismo, ¿sí? Juan el apóstol, ¿sí? Sin embargo, no es algo que se haya concretado todavía. Ahora, ¿dónde fue escrito el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis fue escrito en la isla de Patmos, ¿sí? La isla de Patmos era una isla volcánica con escasos árboles rocosos y muy pocos, ¿sí? Sin embargo, aunque fue escrito allí, realmente su edición o su divulgación no fue allí. O sea, Juan recibió la revelación estando en Patmos, ¿sí? Sin embargo, su escrito no fue en Patmos, su escrito fue bueno, eso es lo que dicen los estudiosos, dicen que su estudio, perdón, su escritura y su edición y su envío fue desde Éfeso, ¿sí? Desde Éfeso. Juan no murió en Patmos, como hemos pensado, ¿sí? O al parecer Juan no muere en Patmos, pensamos que sus días finales fueron allí encerrado en la cárcel y no fue así, ¿sí? Después él estuvo en la isla de Patmos aproximadamente año y medio o 2 años. Recuerden que el que lo envió allí fue el emperador Domiciano, ¿sí? Pero el emperador que lo siguió fue el emperador Nerva, que lo liberó, Nerva, perdón, que lo liberó después de 2 años de haber estado en cautiverio, y cuando él es liberado de la prisión, se va para Éfeso y es allí donde envía las cartas o el mensaje a las 7 iglesias. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Ahora, ¿cuándo fue escrito el libro de Apocalipsis? Me disculpan un momento, por favor, que se me apagó la pantalla. Me disculpan un momento, por favor. Ay, No, se me fue la imagen como de la pantalla. ¿Ustedes me siguen escuchando? ¿Me siguen viendo? Sí, nosotros vemos lo que está compartiendo. Ya no, ya se fue. ¿Qué pasó con Juan? ¿Se fue? Sí, vaya ahí reemplazándolo para que no se... Muy bien, mis hermanos, mientras que Juan empieza, él les está diciendo que el libro fue escrito en la isla de Patmos, ¿cierto? Y fue escrito más o menos en el año entre el 65 y el 96, ¿cierto? En el tiempo que estuvo gobernando Nerón y terminó gobernando Domiciano, ¿cierto? ¿Qué clase de literatura es el libro de Apocalipsis? Pues bien, el libro del Apocalipsis, su literatura es apocalíptica como tal,
pero obviamente también se cree que es un libro narrativo y también se cree que es una epístola pastoral. ¿Por qué se cree que es una epístola pastoral? Porque si ustedes ven en los capítulos 1 y 2, sobre todo del capítulo del 2 al 3, se da un mensaje a las 7 iglesias, ¿cierto? Y es un mensaje más pastoral que futurista o de otro estilo, ¿cierto? Pero el libro Apocalipsis también es una profecía. Si ustedes ven el capítulo 1, versículo 1, Juan dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Cada testimonio de la palabra, ¿cierto? Dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Entonces, según la evidencia del libro como tal, es literatura apocalíptica porque maneja mucha simbología. Toda esa simbología es data más bien de textos del Antiguo Testamento y de textos en donde la simbología y todo lo que vemos allí son evidencias del Antiguo Testamento, y que obviamente también está la parte de que es una profecía porque Juan así lo declara. Es narrativo porque obviamente Juan es quien nos narra todo lo que él está viendo, ¿sí? Siempre va a haber esa parte de y oí, y yo vi, y miré, y me dijeron, y observé, y lloré. Entonces se ve como Juan contando la historia como tal. El contexto en el cual fue escrito este libro fue en un tiempo de demasiada persecución. Como les decía, este libro fue escrito en el tiempo del reinado, terminado el reinado de Nerón, en donde Nerón fue el que inició el culto al emperador, ¿sí? Recordando que dentro del Imperio Romano se daba mucho el adorar a los emperadores ya muertos, ya fallecidos. Es más, dentro de todo el imperio habían templos a esos dioses, a esos césares, ¿sí? A esos emperadores. Entonces estaba el templo de Vespasiano, estaba el templo de Tito, ¿sí? De los emperadores anteriores, y se les hacía esos templos como honra a su poder, a su reinado como tal, pero siempre se les hacían cuando morían, cuando estaban muertos. Pero Nerón fue el que inició el culto al emperador cuando aún él estaba vivo, ¿sí? Y obviamente Domiciano empezó también ese mismo pensamiento, ese mismo culto como tal. La iglesia en ese tiempo era una iglesia que anteriormente dentro del imperio se creía una religión tradicional, una religión legal, pero en el tiempo, a finales de Nerón y comenzando el reinado de Domiciano, a raíz de que los cristianos no adoraban al César como Dios, que no cumplían con lo que el César les indicaba o les exigía que hicieran, pues obviamente terminaron siendo una religión ilegal y empezaron a perseguirlos y a asesinarlos por adorar a otra clase de Dios. Ahí llegó Juanjo. Sí, señor. ¿Qué le estás contando, porfa? Les conté la literatura del libro, o sea, el género literario y más o menos el contexto en el cual fue escrito el libro. Listo. Claro que sí, esto lo vamos a ver. Claro que sí, muchas gracias. Igualmente eso lo vamos de pronto a profundizar un poquitico más ahorita. Entonces, como les estaba diciendo, hay tres, ¿cuándo fue escrito? ¿Cierto? Perdón, ¿en qué fecha fue escrito? Hay dos fechas, una que dicen que es entre el año 54 y el año 68 después de Cristo, y la otra es entre el año 81 y 96 después de Cristo. Sí, si hacemos una referencia de los años, entre el año 54 al 68, posiblemente estaba gobernando el emperador Nerón, mientras que en la otra fecha, que es el de 81 al 96, estaba gobernando, o eran los fines o los últimos años del gobierno del emperador Domiciano.
según también los grandes estudios dicen que la fecha más cercana es la fecha del 81 al 96, ya que es allí donde Domiciano comienza la persecución contra los cristianos. Hay algo muy interesante con Domiciano y es cómo tiene una facilidad o esa falsedad tan impresionante que en el comienzo de su gobierno él se muestra como él busca paz, a él no le interesa la violencia, él quiere que todos estemos en esa armonía o en esa paz, ¿cierto? Mientras él está en su gobierno, pero es en estos últimos años donde precisamente Domiciano comienza una persecución, aunque la persecución no fue sistemática, ¿cierto? Es decir, que no era como, vamos en contra de los cristianos, no, sino que era así espontánea. ¿Sí? Entonces, es allí en estos últimos años, del 81 al 96, donde Domiciano envía a muchas personas a las cárceles. Las cárceles normalmente, o en esta época, estaban ubicados en islas, ¿sí? Aproximadamente eran 8 islas donde estaban ubicadas las cárceles, y dentro de esas islas estaba la isla de Patmos, y donde fue enviado Juan el apóstol. ¿Sí? O sea que no era el único que estuviera en preso, no era el único cristiano que estuviera preso en ese momento, sino que estaban repartidos en las diferentes 8 islas que eran cárceles, ¿sí? Otro dato pues como importante histórico es que la isla no era solamente la cárcel, no. Allí en la isla vivía gente, ¿sí? No era que estuvieran solamente la isla, fuera la cárcel pues completa, toda la isla, sino que era una isla donde habitaban personas, sino que allí eran ubicadas las islas por muchas razones que no vamos a entrar a ver hoy, ¿sí? Entonces, por eso se dice que la fecha más cercana es la del 81 al 96 después de Cristo, por históricamente el gobierno de Domiciano. Ahora, ¿a quién está dirigido? Está dirigido a las 7 iglesias de Asia Menor, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas son las 7 iglesias a las cuales se dirige el apóstol Juan. Ahora, ¿por qué? ¿Ustedes por qué creen que solamente estas 7 iglesias? ¿Por qué no hace un escrito general a toda a todo el cristiano, estuviese donde estuviese? ¿Por qué creen ustedes que específicamente estas 7 iglesias de Asia Menor y no hace un escrito a los cristianos en general? Porque ellos son los principales afectados a la persecución que se está dando en ese momento. Sí, tiene fundamentos allí, muy bien. ¿Qué más? Vivi dice que porque él conocía esas iglesias. ¿Quién más piensa que por qué? Bueno, resulta, o al parecer, Juan era pastor de estas 7 iglesias, ¿sí? Era la persona encargada de estas 7 iglesias, y por eso se enfatiza en enviar este mensaje a estas inicialmente, a estas 7 cartas, ¿sí? ¿Por qué lo describe? ¿Por qué lo escribe? Pues yo creo que Fiverr está contándole un poquitico ese contexto, está en el contexto de persecución en torno a la imposición de una religión común que era el culto al emperador. Supongo que Fiverr les adelantó donde decía que el emperador romano o el imperio romano comenzó a decir que todos los pueblos, las naciones que estuvieran bajo su dominio, bajo su poder, bajo su imperio, debían adorar a el emperador, ¿sí? Pero era una adoración ya algo más como el dios, como un dios, ¿sí? Sabemos que Roma era politeísta, una oración a varios dioses, y el interés del emperador no era tanto que lo nombraran el único dios, no, sino que lo adoraran dentro de esa politeísmo que tenían el pueblo romano, o sea, como un dios más. Por ese motivo, aparentemente no era una adoración que fuera obligatoria. Aparentemente no lo era, ¿sí? Sin embargo, era sí, pero no.
No era obligatoria, pero sí era obligatorio, específicamente en las fechas especiales, cuando por ejemplo el emperador cumplía años, todo el mundo debía estar en las procesiones con la estatua que llevaban el emperador, hacían un recorrido por las calles. En todas las ciudades habían estatuas del emperador. Recuerden por favor que la estatua del emperador donde estaba puesta representaba que él estaba allí, que él los estaba mirando, ¿cierto? Que él era el que gobernaba donde estaba. Entonces en todas las ciudades habían estatuas y en sus días o fechas especiales, todo el mundo, ahí sí era obligatorio, todo el mundo debía salir a adorar a el emperador. Aparte de eso, comienzan a crear los templos en las ciudades y comienzan específicamente con Éfeso, por ejemplo. Es en Éfeso donde comienzan a crear el primer templo al emperador, donde la gente debía ir a llevar sus ofrendas, llevar su adoración, sus sacrificios, su alabanza, su adoración. Y por eso es la preocupación de Juan también para enviar este mensaje a estas iglesias. ¿Sí? Porque es allí, en estas 7 iglesias, donde comienzan a crear los templos para que el emperador sea adorado. Luego de Éfeso siguieron con Esmirna y así sucesivamente en cada uno comenzaron a construir estos templos para la adoración a él. Entonces, el entorno o el contexto en el que está Apocalipsis es precisamente, aunque no es una persecución directa, no es una persecución sistemática, sí está en un contexto de persecución, porque ¿quién chupa ahí? ¿Quiénes están chupando ahí? Los cristianos, ¿sí? Los cristianos están chupando ahí porque como ellos no son politeístas, ellos no adoran a otros dioses, ellos no tienen imágenes de los dioses. Claro, los principales afectados al no estar cumpliendo este mandato que supuestamente es voluntario, pero es obligatorio, es allí donde el emperador Domiciano comienza, o bueno, antecitos, la persecución contra ellos, ¿sí? Por no ingresar a este religión común que todos debían de estar. Usted podía ser judío, sí, pero tenía que adorar al emperador. Usted podía ser de otra religión, sí, pero usted tenía que adorar al emperador. Entonces, el cristianismo estaba siendo impregnado por el politeísmo a través de este culto al emperador. Entonces es muy importante, es supremamente importante conocer el contexto político y económico que se está viviendo en este momento, porque ahí se definen o de ahí hay muchos conceptos o definiciones de la simbología que más adelante se va a explicar. Ahora, ¿para qué lo escribió? Sí, como decía ahorita, ¿quiénes son los principales afectados con esa imposición? El cristianismo. Por eso, Juan quiere escribirle o les envía este mensaje o esta revelación a ellos para que sepan o para que cómo comportarse, qué hacer en esos momentos de persecución que está viviendo en este momento principalmente esta Asia Menor. Asia Menor hace parte de una provincia de Roma, entonces debe cumplir con toda esta normatividad o estas nuevas imposiciones del gobernador. ¿Sí? Ahora, el género literario. Y antes de explicar un poquito esto, quiero que me cuenten qué creen ustedes. Ya sabemos cuáles son los géneros literarios y sus características, ¿sí? Pero aparte de esta literatura apocalíptica, ¿qué piensan ustedes que está escrito el Apocalipsis? ¿En qué género literario está? Esa es una forma, pero ¿en qué género? Bueno, participemos. ¿Qué piensan ustedes? Apocalíptico, Sí, narrativo y una epístola pastoral. excelente esa lectura del comentario del No, comentario. Ah, lo Fiverr nos acaba de acabó de decir. decir. Ah, Fiverr lo acabo de decir. Ah, bueno, como no estoy viendo, gracias Fiverr por ese, para que lo sapió. Ah, hubiera dejado que No, lo hubiera dicho. fue cuando te fuiste, Ah, bueno, Ya bueno, nos excelente. abandona y regaña Entonces a ya, Fiverr. Ah, Y si no hubiera dicho, efectivamente. también me hubieran regañado, ¿sí ves? Efectivamente, como les dijo Fiverr, no es un solo género, como también hemos pensado. Entonces, al conocer estos diferentes géneros literarios que están dentro, o es más, ¿cuál es el género principal de esta libro? ¿Cuál es el principal?
¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el género que de pronto abarca los otros 3 o 4 géneros que dijeron? Pastoral. Él está, como pastor le está escribiendo a sus iglesias, no. No es pastoral, no. El ¿Cuál apocalíptico. sería? Tampoco es el apocalíptico. Narrativa. El narrativo, narrativo? tampoco es el narrativo, tampoco. ¿Cuál ¿Futurista es? o qué? Eso no es un género literario. Ah, ¿Cuál creen ustedes? Ahí falta una. Profético. No, profético tampoco es el principal género del libro Apocalipsis. Es el epistolar, es la carta. Sí, Harry, pero no, pero en la anterior pregunta, en esta era cuál era el principal, ¿sí? El principal es el epistolar, es una carta, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que es una carta? ¿O por qué creemos que es una carta? Cuéntenme ustedes. Profe, porque él comienza siempre diciendo a quién va dirigido, como una carta. Muy bien, exactamente. En el versículo 4 nos dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Es una salutación desde el versículo 1 hasta el 4. Si está saludando, dice, del que es y el que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Bienaventurados en el versículo 3, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces comienza, o su estructura está como una carta, le está dando una salutación a las iglesias, luego les está expresando el contenido, cada uno con un mensaje específico a cada iglesia, ¿sí? Hay una palabra que está, o por lo menos en la Reina Valera, que está en el capítulo 2 en adelante, que dice, escribe al ángel de la iglesia, ¿sí? Capítulo 2, versículo 1, escribe, es una carta. En el versículo 8 dice, y escribe en la iglesia de Esmirna, y en el versículo 12 dice, y escribe, o sea, a la iglesia de Pérgamo. En la Tiatira, en el 18 dice, y escribe, ¿cierto? Está escribiendo una carta, un mensaje a cada una de las iglesias. Entonces, su estructura general es una carta, donde está la salutación, el contenido a cada iglesia, luego un contenido general para todas, y finaliza el libro en el capítulo 22 con una despedida, que está en el versículo 21, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea a todos vosotros. Amén. Donde está la típica despedida de las cartas. Dentro de esa carta general, obviamente, tenemos los géneros que vimos ahorita, que es una gran parte la narración, ¿sí? Otra gran parte la profecía y otra gran parte la apocalíptica. Muy bien, entonces la apocalíptica, donde dice que el autor se propone a contar por medio de figuras, símbolos, las cosas que sucederán en los últimos tiempos. Esas son las características o la característica principal de la literatura apocalíptica, y es que nos cuenta a través de figuras y símbolos lo que va a pasar en los últimos tiempos, ¿sí? En otras palabras, el autor matiza su respuesta, y es una pregunta que es existencial, y es esta pregunta de que, ¿para dónde va todo esto? ¿Sí? Y si hay un final, y si lo hay, ¿qué va a pasar? O si eso es todo, o si habrá algo más. Entonces, es una respuesta que trata la literatura apocalíptica, de resolver esta pregunta de qué va a pasar, para dónde vamos a coger, para dónde vamos, ¿sí? Si me muero, ¿a dónde cojo? ¿Habrá algo más después de esto? ¿O cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto va a durar esta guerra? ¿Cuánto va a durar esta pandemia? ¿Cuánto va a durar esta corrupción? ¿Sí? Todo eso trata de resolver el género apocalíptico. Y aparte de eso, es brindar una esperanza a través de esa respuesta en medio de un presente desesperanzador, dando a entender que las cosas no van a seguir así para siempre, ¿sí? Y que habrá una irrupción divina, o sea, una intervención, y que ya esa injusticia que ellos están viviendo por la persecución no va a ser para siempre. Así que el mensaje de Apocalipsis, o la parte de la literatura apocalíptica, es Juan quiere dar un mensaje de esperanza en medio de la desesperanza, en medio de la tribulación. Yo siempre defino la tribulación como algo que impresionante, porque son las vidas en riesgo, sus vidas están peligrando, están muriendo a causa de Jesucristo, están
siendo llevados a prisión, están siendo llevados a los circos romanos para que los leones, para hacer diversión para los romanos y los leones se lo coman, ¿sí? Entonces, en todo este contexto, y Juan quiere escribirles esta carta o esta revelación como un mensaje de esperanza, ¿sí? A lo contrario que de pronto nos hemos acostumbrado a escuchar y leemos Apocalipsis como algo aterrador, como un juicio, como el final, como, sí, como algo espantoso, cuando realmente es un mensaje esperanzador, un mensaje de alegría, un mensaje de gozo que trae Juan a estas 7 iglesias en ese momento que están viviendo. Vivi tiene una pregunta y se les voy a decir que ya no puede hablar. Vivi está diciendo que es un mensaje de esperanza o esperanzador para el pueblo de Dios, ¿sí? Y no para el resto de las personas, ¿cierto? No para el que no cree en el Señor, sino que antes va a ser para juicio para ellos, ¿sí? Por eso es que especifica los destinatarios, ¿sí? Que son para las 7 iglesias de Asia Menor en el contexto de esta persecución política y económica que están viviendo en ese momento y social, ¿sí? Muy bien. Ahora, el género epistolar. Sí, como decía ahorita, el género hace parte del género epistolar, ya que vemos en Apocalipsis 1, del 4, que ya lo leímos, una muestra de que es una epístola, ¿sí? Capítulo 2, versículo 1 también, y, y les mencioné que en cada inicio de cada mensaje de cada iglesia dice, y escribe al ángel, ¿sí? De Tiatira, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Entonces, por eso sabemos o lo podemos clasificar dentro de este género epistolar. Muy bien, ya vimos la despedida, vimos el saludo y el cuerpo del libro. Ahora, el género narrativo, ¿sí? Juan está contando su experiencia, la revelación que vio o que Dios le dio cuando estaba en Patmos, ¿sí? Es una historia, él les está narrando a través de una carta lo que él vivió, o lo que Dios le reveló y le mostró mientras estaba en Patmos, ¿sí? A través de una historia, porque creen ustedes que es una historia. Recordemos qué componentes tiene el género narrativo. ¿Cuáles son, Carito, uno de ellos? Que tiene un inicio, un problema y un desenlace, pues tiene una solución, que tiene auditorio. Muy, muy bien, tiene auditorio, excelente. Edison, cuéntame otro aspecto del género narrativo, o cómo identificamos que Apocalipsis es un género narrativo. Por los personajes no, porque están hablando Excelente. de los personajes. Hay personajes, claro que sí. ¿Cuál es uno de los personajes? Dime uno o dos personajes principales de esta historia. Juan y el ángel y creo que también el cordero. Bueno, Juan, y hay muchísimos. Juan, el y la ángel, el iglesia, cordero, las iglesias, ¿cierto? las bestias, los jinetes. Sí. Muy bien, exactamente. ¿Cierto? Entonces, por eso también entra entre el género narrativo. Vemos 4 géneros en un solo libro, que eso hace de pronto muy difícil su interpretación, ¿sí? Porque no podemos leer el libro solamente como apocalíptico, no podemos leer solamente el libro como narrativo, no podemos leer solamente el libro como una epístola, sino que hay que aprenderlo, de pronto a leer dentro de esos géneros, ¿sí? Que estamos viendo. Entonces, eso es importante el momento de la lectura de esto. Y ahora vemos el género profético, ¿sí? También tiene mucha parte de lo profético. Vemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, donde nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas que en ella están, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Dice de esta profecía, él lo dice claramente.
Luego en el capítulo 22, versículo 7, nos dicen, he aquí vengo pronto, dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Sí? El versículo 10, 18 y 19 del mismo capítulo 22. Y nos dice, él me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Está hablando de algo que va a suceder en el futuro. Y aunque el género profético es muy similar al apocalíptico, porque utiliza los mismos elementos o las mismas ilustraciones a través del simbolismo, a través de imágenes imaginadas sí, imaginadas, ¿sí? Para dar un mensaje. Aunque utiliza los mismos elementos para dar su mensaje, ¿cuáles creen ustedes que es la diferencia del género apocalíptico y el género profético? O por lo menos en este libro. Si los dos están hablando de contar algo, dar un mensaje a través de símbolos e imágenes que son creadas en la imaginación muchas veces. ¿Cuál es esa diferencia entre ese género apocalíptico y profético? Vivi dice que profético es el habla lo que Dios dice. Y el apocalíptico, que también. ¿Cuál creen ustedes que es? Juan, apocalíptico porque nos están dando una revelación de lo que va a suceder y Sí, profético porque nos están asegurando de que lo que se está revelando definitivamente va a suceder. No sé. ¿Cuál es, ahorita vimos, cuál es el propósito, Eli, del apocalíptico? Sí, es revelarnos qué va a suceder, ¿con qué propósito? Dar esperanza. Dar esperanza, excelente. El propósito del apocalíptico es va a suceder esto, dar un mensaje del fin del mundo o de los últimos tiempos, por decirlo así, pero es un mensaje esperanzador para traer esperanza, ¿sí? Para traer alegría, para traer gozo. Es decir, para responder a esta pregunta, ¿qué va a pasar? No, tranquilos, hoy están pasando persecución, hoy están viviendo esto, pero no se preocupen, que vendrá, ¿cierto? Habrá un día donde no habrá más llanto, donde ya Jesucristo va a reinar y todo esto que nos dice Apocalipsis. Y entonces, ¿cuál es el género profético? Anunciar lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Los dos están anunciando lo que Dios va a hacer y utilizan las mismas imágenes y las mismas ilustraciones. Y la diferencia es que el género profético, es más, no les voy a decir, ustedes mismos van a decirme, cuéntenme del Antiguo Testamento para qué era la profecía, para qué Dios escogía a alguien para dar una profecía. ¿Para qué? O sea, dar un mensaje al pueblo, sí, pero ¿con qué propósito? Arrepentimiento. Muy bien, Vivi y Carito dicen que para arrepentimiento, ¿sí? Entonces, por eso es la diferencia. El apocalíptico utiliza imágenes y símbolos para tener un mensaje esperanzador, pero el profético también utiliza imágenes y simbolismos, pero para traer arrepentimiento. En los profetas vemos, ¿cierto? Cómo ellos dicen, si ustedes no se arrepienten, va a pasar esto, esto y aquello. ¿Sí? Y lo hace a través de simbologías y ilustraciones. Así que Juan también lo hace en este libro. Aparte de ser un mensaje esperanzador, también es un mensaje para arrepentimiento. Y ustedes ven en la parte de arriba unos textos donde nos soportan esto que estoy diciendo. Por ejemplo, en la Éfeso capítulo 2, versículo 5, nos está diciendo, por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿sí? Luego, en Pérgamo, capítulo 2, versículo 16, y nos dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vengo a ti enseguida y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En Tiatira, en el capítulo 2, versículo 21, nos dice, y le di tiempo para que se arrepintiese, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En Sardis el 3:3 dice, recuerda pues cómo has recibido y oíste y sigue guardándolo y arrepiéntete.
pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, ¿sí? En la Odisea, en el 3:19, donde nos dice, y reprendo y corrijo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sí? Entonces vemos que en la mayoría de los mensajes a las iglesias, Dios está mostrando su condición. Es igual a los profetas del Antiguo Testamento, donde le está diciendo, ustedes se han apartado del Señor, ustedes han hecho esto en contra del Señor, y el llamado ¿cuál es? A que se arrepientan, y si no se arrepienten, vendrá y Dios hará esto sobre ustedes. Sí, básicamente ese es el mensaje que da el profeta en el Antiguo Testamento, y Juan lo trae acá también en este mensaje profético, diciéndoles, Dios conoce la condición de su iglesia, sus condiciones, la condición de ustedes. Y en la mayoría le está diciendo, ustedes están haciendo esto mal, se están apartando del Señor en este tiempo de persecución, de todo esto que están viviendo económicamente y políticamente. Entonces el llamado es que vuelvan y se arrepientan delante del Señor. Sí, porque si no, vendrá esto y esto y esto sobre ustedes. Por eso también se considera un género profético. Entonces vemos que es un género epistolar, apocalíptico, profético y narrativo. ¿Sí? Ahora, un bosquejo general, este bosquejo lo da o lo proporciona el comentario bíblico contemporáneo, donde nos dice que es una salutación, un saludo, como decíamos ahora, del capítulo 1, del 1 al 8, las visiones del Señor, capítulo 1, versículo 9, hasta el capítulo 5, versículo 14, visiones de la historia, es capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo 21. Adulterio y castigo de la ramera, capítulo 17, el 1 al 20, versículo 15, visión de la vida eterna 21 al 1, 22, hasta el 22, 5 y la conclusión y despedida 22 a el 6. Entonces miren que la propuesta o el bosquejo que dan hace parte de esa género general que es el epistolar. Bueno, ¿puedo pasarlo? Que veo muchos que están copiando. Listo. No, espéreme. Listo, Carito. Vamos a esperar un minutico más. ¿Alguna duda hasta el momento que tengan sobre el libro apocalíptico? Como digo, hoy solamente es la introducción. Listo, Juanjo, gracias. Listo, Carito. ¿Sí? Ahora, vamos a entrar a un tema que solamente es la introducción, gracias a Dios, porque es un tema muy complejo y es la simbología que se maneja en el libro apocalíptico. ¿Sí? Entonces, la simbología hace parte o está dentro de todo el libro del Apocalipsis. Hay muchísimas dudas al respecto, ¿cierto? ¿Cómo interpreto? ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante, muy importante. Juan no escribió Apocalipsis para confundir, para enredar al lector, ¿sí? No lo hizo para traer esa confusión al momento de la lectura, antes al contrario. Paradójicamente, el lenguaje que utiliza Juan en el libro del Apocalipsis es un lenguaje sencillo para el lector o el creyente de la época. Es el lenguaje más sencillo que había en la época para tratar de explicar o de contar algo. Es decir, hacer una semejanza de algo irreal para dar a entender algo real era sumamente común este lenguaje, ¿sí? Es decir, por ejemplo, algo muy elemental. Va pasando un carro por la calle en este momento, ¿sí? Pero como no sabemos qué es un carro, por ejemplo, entonces yo digo, vi una bestia de metal con 4 patas que rodaban, ¿sí? Que rodaban sobre un terreno, por ejemplo. ¿Sí? Para dar a entender simplemente que era un carro que pasaba por la calle. Entonces, es un lenguaje sencillo, ¿sí? Para el creyente. Aparte de esto,
Muchachos, eso es muy importante. La simbología que el libro de Apocalipsis nos presenta no es una simbología inventada por Juan, es una simbología que ya viene interpretada durante toda la Biblia, durante toda la historia de la Biblia, ¿sí? No es algo que Juan inventó para confundir la gente. El creyente de la época, o sea, los creyentes y cristianos de las 7 iglesias de Asia Menor en esta época, cuando Juan les hablaba de la bestia, cuando Juan les hablaba de los 7 sellos, cuando Juan les hablaba de las siete trompetas, sí, esto para ellos no era una simbología. Ellos ya sabían por la historia de Israel o por la historia del Antiguo Testamento qué quería decir cada cosa. ¿Sí? Y la simbología que allí presenta debe de ser interpretada bajo esos textos que ya nos muestran qué es. Como decía ahorita, Juan no quiere confundirte, Sandra, Juan no quiere confundirte, Elizabeth, Juan no quiere confundirte, Caro, con estas simbologías tan imaginativas o tan irreales. No. Lo que pasa es que se nos dificulta muchísimo para el lector de hoy tratar de interpretar esta simbología porque nosotros no conocemos l- la, al detalle la Biblia, ¿sí? Nosotros leemos la Biblia por partes y así es muy difícil. Y como leemos la Biblia por partes, cuando llegamos al libro, al Apocalipsis, donde lo que Juan está haciendo es contando a través de estas simbologías toda esa historia, ¿sí? Por eso es que llegamos y nos confundimos y decimos, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo así que hay un cordero? ¿Sí? ¿Cómo así que hay una bestia? ¿Cómo así que hay unos jinetes? ¿Cómo así que hay unos sellos? ¿Sí? Pero esa simbología ya está interpretada o ya sabemos qué quiere decir a través del resto del libro. Un ejemplo muy claro, que yo creo que todos lo saben. En Apocalipsis habla de un cordero, ¿cierto? El cordero inmolado. Para yo poder saber qué significa ese cordero inmolado, ¿ustedes qué creen que a qué texto debo dirigirme para poder entender esa simbología? A Isaías no. Isaías es uno de ellos, pero ¿dónde radica ese cordero? Levítico. En Abraham. Vi- Ok. Viviana dice Levítico, perdón, Deuteronomio y Carito dijo Levítico. Exactamente. Si yo no conozco cuál es el significado del cordero en Deuteronomio o en Levítico, ¿sí? Lo que esto significaba, no voy a poder entender por qué el Apocalipsis me está hablando de un cordero. ¿Sí? Si yo no entiendo el sacrificio o lo que significa el sacrificio de un cordero, no voy a entender esa simbología en el Apocalipsis, ¿sí? Como muchos otros más. Entonces, si no tenemos un panorama claro, si no tenemos un panorama del todo el mensaje en general, recuerden que el Apocalipsis, como todo libro, debe leerse a la luz de la palabra, ¿sí? El Apocalipsis no es un libro aparte. Y aparte de eso, de que se debe leer dentro de ese contexto general bíblico, ¿sí? Su interpretación y su simbología debe verse inicialmente para el pueblo o para el destinatario inicial, ¿cierto? Eso ya lo sabemos como en todos los libros. Acá se cumple de la misma forma. Debemos de interpretar para el oyente inicial qué querría decir eso y quién es esa simbología que quiere expresarnos. Por ejemplo, la marca de la bestia, que dicen que es en la frente y en la mano izquierda. ¿Qué creen ustedes que aquí en lo que ustedes saben, qué quiere decir esa simbología o esa ilustración de la marca de la bestia? Sí, ya voy a terminar. Este es mi último eh, Una para que imposición, continúe. no, una imposición que le quieren poner a la sociedad, ok. Excelente, muy bien. ¿Cómo identificaste eso? ¿Cómo sabes tú que la marca del 666 no es esa marca aquí física y en el brazo izquierdo o derecho? No recuerdo. Porque leí ¿Dónde una viste? mentira, no, porque ya uno más o menos ha escuchado como ese tipo de cosas, pero aparte de eso, porque, perdón, en el texto
mencionan que el que no se deja de poner la marca no puede comprar, no puede vender, no puede hacer tantas cosas. Todo eso es una limitación. Entonces, de cierta forma, es una imposición. Bueno, entonces sabes lo que has escuchado, pero ¿qué piensan ustedes de, bueno, Eli o Carito, esa imagen o esa ilustración, qué quiere decir? O Sandra, ¿será que en el final de los tiempos habrá una marca en la frente y en la mano izquierda o derecha? Vivi dice que ella sí lo piensa así. ¿Ustedes qué piensan? Pues yo pienso que físicamente como tal no. Entonces, Eh, ¿qué quiere decir eso? no debe de haber como especie una marginación de las personas que no acatan ciertas normas que se van a llevar en los últimos tiempos. Entonces se van a excluir de todo lo que se menciona ahí. Me Listo. acuerdo de la marca de la que habla Génesis para Caín, que no necesariamente era que Caín tenía una marca y que por eso no lo podían matar, sino más bien era como de cierta manera Dios guardando que Caín tuviera una muerte repentina, en fin, pero personalmente creo que no es físico. Gracias, gracias, Eli. Voy a leerles algo que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, y ustedes van a decirme entonces qué querrá decir esta ilustración. Ya para finalizar, y me disculpan que me pasé del tiempo. Dice, oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo les mando hoy estarán sobre tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, hablando por el camino y al acostarte y cuando te levante. Y atarás como una señal en tu mano y estarán como un recordatorio en tu frente. Está hablando de la misma ilustración, ¿sí? Entonces, es en lo que debemos guardar o tallarlas allí atarlas en nuestra mano y en nuestra frente. ¿Qué? Así rápidamente. La palabra. Vivi Los dice que la mandamientos del palabra, Señor. ¿sí? Entonces, esta marca que nos habla en Apocalipsis, que de pronto así, obviamente eso ya se va a interiorizar más adelante o cuando hagamos un estudio ya profundo de eso, pero ¿qué querrá decir? Si aquí en Deuteronomio me está hablando de la misma marca, ¿sí? Algo contrario a la palabra. No sé. Los que no van a seguir a obedecer la palabra. Alguna doctrina, no, un adoctrinamiento, así como pasa en China, que adoctrinan Básica, a estas. básicamente, y esto no lo sostengo, porque como les digo, es algo muy profundo, Osvaldo y Fiverr me corregirán, es algo parecido a lo que está diciendo Caro. Todo mensaje que vaya en contra de este gran mandamiento, ¿sí? Que vaya en contra de lo que él está diciendo acá, que es el de guardar la palabra, de enseñar la palabra, de aplicar la palabra, de repetir esa palabra, todo aquello que vaya en contra de ese mensaje es, sí, es esa marca contraria. O sea que o usted es de aquí o usted es de allá, básicamente. Sí, entonces, así como esa simbología, encontrarán muchas. Entonces, eh, eso es como lo básico o lo introductorio que quería compartirles hoy sobre el libro de Apocalipsis, para que cuando lo leen sepan más o menos cómo deben acercarse al libro. Listo. Muchas gracias y me disculpan que me pasé del tiempo. Bueno, Gracias, Juanjo. rápidamente, el taller va a ser mínimo, son 9 minutos que me quedan. Gracias al hermano Juan José. Muy bien. Con todo el amor, Baldo, me disculpa. Vamos a hacer algo muy rápido, algo que quiero que se lleven esa idea. Y la idea es que quitemos el paradigma del libro de Apocalipsis, que es la idea que escogimos, este libro es para eso, para que quitemos los paradigmas que tenemos del Apocalipsis. Y voy a hacer una pregunta a todos. Si hoy estudiáramos juntos el Apocalipsis para predicarlo a la iglesia, ¿será que
Apocalipsis es relevante en estos momentos para nuestra Colombia? ¿Y por qué? Digo que sí. ¿Qué situaciones podemos asemejar en lo que sea Apocalipsis y lo que estamos viviendo en estos momentos en Colombia? La Yo guerra, el hambre, Ujú. También por la parte del Opresión. gobierno, la opresión. Pero dígame una porque lo imagen, que aprendimos hoy que Apocalipsis genera esperanza. dígame una imagen que relacionen con nuestra situación de hoy. Yo creo que, o sea, es muy parecido al contexto en que en Colombia ya tenemos miedo a las autoridades, o sea, como en ese tiempo estaban, o sea, los emperadores mismos estaban persiguiendo y atacando al pueblo, pues al cristiano. Yo creo que el colombiano, sea como sea su contexto, ha perdido como ese respeto a la autoridad, o sea, la credibilidad, y no tiene esperanza. En este momento Colombia están, o sea, todo Colombia está como bajo, ¿cómo se dice eso? Como expectativa, expectante a que cuál va a ser, entonces qué va a pasar con nosotros. Muy bien, yo los invito un momento a que vayan a Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Amén. Amén. Dice, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. El contexto cultural nos ayuda a entender un poquito de pasaje. Ese pasaje tiene que ver con una explotación económica. ¿Sí? Digamos que el contexto cultural nos dice que una cebada de trigo o las medidas de ahí, la cebada y el trigo eran productos básicos de la canasta familiar. ¿Sí? Y la medida que dice ahí representa el sustento diario, y 1 denario era un sueldo, era el sueldo de un día. Es decir, que un hombre con una familia grande no tendría el abastecimiento para cubrir las necesidades de su casa. Es decir, que en ese contexto habría mucha niñez o muchas personas que morirían de hambre simplemente porque no tenían ni siquiera lo básico, ni siquiera la canasta familiar, la plata o el dinero para comprar la canasta familiar. Esa imagen nos habla nuestra realidad en Colombia en estos momentos. Total, ¿sí o qué? Total. Y la imagen que representa ahí es un caballo en Apocalipsis. Estamos en el contexto de los caballos. Y con esto quiero invitarles veamos el Apocalipsis, o digamos, Juan nos dice, el creyente debe de tener los pies en el cielo, pero también en la tierra. El Apocalipsis nos lleva a tener una visión en el cielo, pero a poner esa visión en el cielo en la tierra. Esa realidad que nos narra Juan ocurrió en su tiempo y también será relevante y puede ser un mensaje de esperanza en nuestro tiempo. El nuevo cielo y la nueva tierra para Juan, de pronto, según la película, no según el libro, porque el libro no nos comenta cómo fue el cielo nuevo y la tierra nueva de Juan y de sus creyentes, pero podemos decir que el nuevo cielo y la nueva tierra para Juan en su momento pudo ser la acabose del Imperio Romano o la opresión que había del Imperio Romano hacia los creyentes. Hubo una libertad, digamos, de parte del imperio. Puede ser, y algunos dicen, ese puede ser el nuevo cielo y la nueva tierra.
No estoy diciendo que estoy eliminando la esperanza futura del Mesías que va a llegar, no. Pero mientras que llega ese nuevo cielo y esa nueva tierra cuando Cristo venga, ¿cómo podemos vivir ese nuevo cielo y esa nueva tierra en Colombia? ¿Sí? Y una de las imágenes que quería traer era precisamente ese caballo. Ese caballo hace alusión al hambre, a la opresión económica, a que no tenemos en esos momentos la forma, o digamos que los precios están súper elevados en la canasta familiar, el sueldo no alcanza para mercar. Antes mercábamos con 200, ahora ni con 200. El mínimo no alcanza sino para medio comer. No nos estamos alimentando, estamos comiendo. ¿Sí? Entonces, eso debería de llevarnos a meditar y a dar un mensaje a la iglesia y a cualquier así creyente o no creyente relevante, y cómo el evangelio y Cristo nos dan una esperanza. ¿En quién está nuestra esperanza? Entonces, la invitación con esta pequeña pregunta e ilustración de esta imagen es: pensemos en esas imágenes de Apocalipsis que hay en el libro y cómo nos hablan a nuestro Colombia. ¿Cómo veremos ese nuevo cielo, esa nueva tierra en nuestra Colombia? ¿Qué hay que hacer? Nosotros como creyentes, ¿cómo aportamos a esa realidad? El Evangelio, ¿qué aporta para esa realidad? La palabra, ¿qué aporta para esa realidad? Es simplemente eso. Quitémonos los paradigmas, los prejuicios que tenemos de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro como cualquier libro de la Escritura, que no necesitamos tener un conocimiento de las escuelas tradicionales o de las escuelas que han estudiado el Apocalipsis. No necesitamos definirnos en qué escuela estamos. Si en la petrista, si en la futurista, si en la idealista, no. Necesitamos es tener las herramientas básicas de interpretación. O sea, es decir, la exégesis, la hermenéutica y la homilética, las bases básicas para interpretar un libro de la Escritura, que es las que hemos viendo en todo este tiempo. Simplemente con esas herramientas básicas de interpretación podremos entender el mensaje de Apocalipsis y podemos vivir el libro de Apocalipsis en nuestros tiempos. Entonces, mis hermanos, ese es un abrebocas solamente del libro. Ya la otra clase veremos la siguiente parte, y espero que hoy se vayan con esa idea. Apocalipsis es relevante en estos momentos para nuestra Colombia. Ay, gracias por Cristo. decir que vayan, o sea que no vamos a predicar. No, porque vamos hasta las 9:20. Yo mandé un mensaje que vamos hasta las 9:20 y vamos a predicar acá todos. Yo me soy que me chupo los dedos por escucharlo. Yo no sé si Fiverr y Juanjo estarán en las mismas. Yo hice una sintonías que yo. propuesta ahí por si de pronto. Sí, pero no, rechazada totalmente y rotundamente. No, No vamos a diga que predicar. sí. No, Así y le damos ya, oportunidad a los que faltan. y ya tengo los dos grupos que nos vamos a dividir. Entonces, si les aparece el linkcito ahí, pues como acceder a grupo pequeño, le dan clic y ya listo. Ya los voy a mandar. Belleza, qué Ay, belleza. no, tengo sueño. Me Hola. voy. Ave María, nadie. Pero yo lo mandé con él. Hi everybody. Hey, pastora, vámonos. Tengo sueño. Uy, no. Bueno, Pero- comencemos para que nos rinda. No, durmámonos. Espérate, Juanjo, espérate. Dale. ¿Listas? Es charro que siempre nos toca el mismo grupo.
Ah, oh. Sí, a mí, a mí siempre me tocó con la flaca, con él. Sí, sí. Bueno, gloria a Dios, ya no se entiende. Y Vivi. Es que estamos con un solo computador en este momento, porque yo dejé el mío en la empresa y Vivi dejó el de ella, se le están reparando. Entonces estamos con el de la casa y por eso fue que pues, no pude estar como participando porque estamos en un solo equipo. Venga, pero el nuevo, le están reparando el portátil nuevo. Sí, como que salió defectuoso, entonces se lo llevaron directamente de De la la compañía, pues, fábrica. sí, de la fábrica. Sí. Entonces, no sé si para cambio, para reparación o qué. Le hacen cambio de la parte por una nueva. Exactamente. Ay, ver, no sé, dirás cuando. Espérate, bajo, que es que hay un problema acá con Osvaldo. No, no está hablando. Esperemos un momentico. A ver qué. Bueno, como hay un problema, ya la próxima clase nos vemos. Negra, ¿usted parece de esas alumnas primerizas de esas niñas? No, no, fuera la negra. Que parece esas alumnas primerizas, dice la flaca. Las Fuera la nerditas, negra. esas nerditas. Es que nerditas. Ya. ¿Quién va a empezar? Nadie. Viviana, por Nercita. Viviana por Ners. No, la flaca es la que está hablando tanto. Flaca, hágale. Espere, yo coloco el cronómetro. Ah, profe, no. Y flaca, espérate, yo por acá tomo mis notas. A mí me tocó los niños, predicarle a los niños. No, Sandra fue a los presos. Ay, no. Listo, tú me dirás. Bueno, listo. Bueno, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la 1, 2, 3. Bueno, buenas noches, queridos presos. Mi título fue ¿Cómo respondemos ante las pruebas? Todos los seres humanos enfrentamos muchas pruebas, ya sea familiares, económicas, sentimentales, de salud, entre otros. El desafío, hermanos, que debemos afrontar es cómo los superamos, o cómo los sobrellevamos, o cómo reaccionamos ante ellos. En nuestras propias fuerzas no podemos. Nos desesperamos, nos afligimos, nos estresamos y hasta podemos maldecir por nuestra situación. Y cuando pasamos por este sufrimiento, hay una línea muy delgada que nos puede llevar a pecar. Hoy les pregunto, ¿cómo enfrentan ustedes los problemas en su vida? Unos se rendirán, otros optarán por soluciones desesperadas sin importar las consecuencias. Ante una situación económica podemos optar por robar, por secuestrar, incluso hasta matar, para poder que de pronto nuestros hijos no se mueran de hambre. Eso hace el pecado. Otros se suicidan. Otros incluso pierden su cordura y tienen que buscar ayuda psicológica o psiquiátrica. Otros que no encuentran ninguna salida recuerdan que alguna vez les hablaron de Dios y
buscan ayuda de personas que creen que son cristianas o que las pueden aconsejar. Hay otros que ya conocen el evangelio, que ya han escuchado del Señor Jesús, pero sus pruebas son tan grandes pero que sus pruebas son mayores que su fe y se apartan. También están los cristianos, los que han atravesado pruebas duras, pero que confían en el Señor y son perseverantes en el evangelio. Pero hay uno que ustedes han oído hablar. Se llama Jesús. Afrontó duras pruebas, pero nunca pecó. Ese hombre lo podemos encontrar en una prueba grande en Mateo 4:1. Cuando llevaba 40 días y 40 noches en el desierto y se le aparece el tentador y le dice: di a estas pruebas que se conviertan en pan. Pero Jesús, mirándolo débil, cansado, con hambre, frustrado, le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos hermanos, cuántos de nosotros podemos evidenciar este hombre tan maravilloso? ¿Cuántos de nosotros hemos visto a alguien que por más pruebas que haya tenido nunca ha pecado? Hermanos, es un gran ejemplo que vemos en Jesús. Sale victorioso por medio de la palabra de Dios. Por más difícil que sea la prueba, esta no nos debe de llevar a pecar. Pero si aún pecamos y estamos apartados, tenemos un abogado llamado Jesucristo, que está con los brazos abiertos para cada uno de nosotros. Vayamos a Él. Jesús es nuestro refugio. Jesús es nuestra salida, aunque estemos encerrados en esta prisión por decisiones o malos actos, debido a problemas que tuvimos que enfrentar y no supimos cómo solucionarlos. Eso hace el pecado, nos enceguece y no permite que podamos ver otra salida a nuestros problemas. Pero hoy, hermanos, ha llegado una palabra de aliento y esperanza a sus vidas. En una palabra de Isaías 41:10 que dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jesús nos puede limpiar de todos nuestros pecados y traer gozo a nuestras almas, afligidas y atormentadas. Él es la salvación para nuestra vida. Él nos da libertad aunque estemos entre rejas, y aún personas que están libres, y aún personas que están libres afuera, están atadas por el pecado y presas y sin salida. Y hoy Jesús les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esto está en Juan 14:6. Bendiciones, hermanos. Bien, se demoró 6:05. Aunque evaluamos ahorita o ya. O escuchamos primero a Eli y después evaluamos. A las dos, ¿sí? Escuchamos primero a Eli y después evaluamos. Bien. Entonces, Eli María, cuando me digas. Listo. Arranca. Una lección como respuesta a la prueba. Todos en la sociedad tenemos un rol que cumplir. Todos tenemos que tomar decisiones a diario. Y nos gusta escuchar, después de tomar estas decisiones, palabras como muy bien hecho, no esperaba menos de ti. Y esto nos hace sentir bien.
Hay unas palabras en Mateo 3:17 que vienen de un padre orgulloso. Este es el padre de nuestro amado Jesús. Este padre está tan orgulloso de su hijo y no se queda callado. Dice, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Parece que hasta este momento todo estaba de acuerdo con lo que había planeado. El padre y su hijo obediente a Jesús, su hijo complaciente. Para ver un mayor visión de por qué el padre estaba tan complacido, podemos ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Mateo. Ahí se halla por qué el padre hace esta exclamación de complacencia. Hoy nos fijaremos en el capítulo 4 de Mateo y nos centraremos aquí. Y es que a partir de este momento es como si no hubiera coherencia con las palabras mencionadas anteriormente. Encontramos que es Dios mismo quien lleva o impulsa, como dicen algunas versiones, a Jesús al desierto. Todos hemos escuchado que este lugar no es nada agradable, pero ahí estaba el Hijo de Dios. Y la Biblia es muy clara en decir que Jesús no estaba de exploración o de paseo en este lugar. Él tenía una meta y era cumplir una vez más con la voluntad de Dios, complacer a su Padre. El pasaje es claro y nos dice que este lugar se convertiría en una prueba más para Pablo. Aparece un personaje que es considerado el enemigo de Dios y su meta era hacer caer en una trampa a ese hijo complaciente. Jesús. Cada paso, cada acción que Jesús dio en esta tierra y en su cuerpo humano, un cuerpo humano que es considerado un cuerpo de humillación, tenía una meta principal: mostrar a los posteriores hijos de Dios cómo debíamos responder a cada situación que se presentara en la cotidianidad de la vida. Esto es en respuesta obedientemente a nuestro Padre. Podríamos ligeramente concluir que Jesús pudo soportar esta prueba o tentación en el desierto por parte de Satanás porque era el Hijo de Dios y evidentemente él era el Hijo de Dios. Pero recordemos que Dios mismo en el versículo 1 de Mateo 4 es quien lleva a Jesús a este lugar y vemos que la humanidad de Jesús se presenta cuando después de 40 días y 40 noches él tuvo hambre. Físicamente había debilidad, había necesidad. Y también había un tentador que estaba dispuesto a desbaratar la complacencia de este hijo. Una propuesta para calmar esta necesidad física, una necesidad que era totalmente racional y verídica. Pero es aquí donde radica la trampa. La aparente bondad y preocupación de este tentador que quería opacar la expresión de complacencia del Dios mencionado en Mateo 3:17. Este quería impulsar a solucionar una necesidad legítima de Jesús. Y dice de esta manera: si eres el Hijo de Dios, recordemos que ya Dios había dicho que este era su Hijo, no había duda alguna. Esa es una arma de fuego, hacer dudar en medio de la debilidad, en medio de la encrucijada, lo que Dios ha dicho acerca de sus hijos. La meta principal es mostrarnos un panorama inhóspito, sin esperanza, e introducir la duda y la supuesta autosuficiencia humana que dice: no necesito a Dios en mi vida, puedo arreglármela solo. Los que han reconocido su pecaminosidad delante de Dios y han pedido que Él venga a reinar en sus corazones son hijos de Dios, según Juan 1:12. Así es como esa voz de Mateo 3:17 lo confirmó también para Jesús. Veremos más adelante cómo responde un verdadero hijo de Dios. El versículo 3 muestra cómo se podría solucionar lo que Jesús necesitaba. Era sencillo, él tenía hambre, entonces podía comer. ¿Qué tenía de malo comer? Efectivamente no había nada de malo en comer. La trampa, la cascarita, o como dice el programa de televisión, él también caerá, era escuchar y obedecer la voz del tentador y dejar de escuchar la voz del Padre. Para esto fue puesto en ese lugar.
Fue el momento que definiría su lealtad. Apreciadas personas, de esto se trata el camino de Dios, de creer lo que Dios ha dicho. No se trata de elegir creer o no creer, o qué creer. Lo primero que vemos aquí es que en los momentos de mayor dificultad es donde se determina qué realmente hemos creído de Dios. Lo segundo es que el tentador vendrá con todo furor en este momento de debilidad y probará realmente lo que tenemos de Dios. Y para concluir, quisiera preguntarte, ¿cuánto conoces tú del Dios que profesas? Si tuvieras un encuentro con el tentador, ¿resistirías el conocimiento que tienes acerca de él? ¿O daría rienda suelta para satisfacer tu necesidad? Efesios 6:17 nos explica que hay un arma poderosa para responder. Y dice así, y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Todos estaríamos de acuerdo en afirmar que Jesús es una persona sabia. Ninguno lo dudaría. Pero escuchemos lo que respondió la persona más sabia que sí. Escrito está, según la Reina Valera. La Biblia dice, según la traducción lenguaje actual. Nueva traducción viviente dice de la siguiente forma, las escrituras dicen. Jesús respondió con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la respuesta. El Tiempo. conocimiento de Dios y su palabra. Muy bien. Eli, ¿qué público tenía esto? Los jefes. Los jefes. Los jefes. Listo. Muy bien, Juanjo. No sé si querrás empezar a hablar, porfa. En una chandita. Después a él. Pero vi a predicar también. No sé si viste ahí el mensaje. O no da tiempo Ok. que lo mande. Sí, claro, que Listo, predique. ya va. Excelente. Qué belleza. Espérate, Pipi. Es que donde no predicara. Es que a ella se le presentó un percance. No, que Pero no les bueno. digo porque me pongo a llorar. La Blackie sabe. Bueno, jefes. Buenas noches, Espérate. señores empresarios. No estoy saludando a los señores empresarios. ¿Cómo están? Y amén, que esta palabra me toque. Listo, y tú me dirás. Listo. Ya. Dale. Jefe, hay una necesidad mucho mayor. La economía colombiana cayó un 9% en el tercer trimestre del 2020. Con esta cifra, el país entró oficialmente a una recesión por cuenta del duro golpe de la pandemia. El año pasado cerró con un 3.75 millones de personas desempleadas. Y para el 2021, o sea, para este año, se está proyectando un crecimiento del PIB del 4.7% y una inflación del 2.4%. Ustedes como jefes dimensionan esto que yo acabo de decir, son estadísticas que salen de las noticias, de encuestas y de lo que realmente está viviendo económicamente en nuestro país y ustedes son los principalmente afectados. Hoy me place predicarles la palabra de Dios en Mateo 4, Mateo capítulo 4. Y Mateo capítulo 4 en el versículo 1 al 4 nos habla de Jesús, nos habla del Hijo de Dios que es llevado al desierto por el Espíritu Santo, pero cuando es llevado al desierto, él ayuna y es tentado por Satanás. En medio de un desierto, y los pongo en contexto ustedes porque tal vez muchos de acá lean la Biblia y tal vez otros no, ¿cierto? Pero el desierto en la Biblia habla de dificultades, habla de hambre, habla de escasez, tipifica eso. Entonces, cuando en la Biblia ustedes lean acerca de un desierto, habla de este tipo de situaciones, ¿cierto? De falta de alimento, de un lugar difícil y donde tal vez no sea claro tomar ciertas decisiones. Algo no muy lejano a lo que ustedes como empresarios están viviendo en este tiempo. Están viviendo en un desierto, los cierres
las restricciones, la crisis económica, la recesión, se ve claramente cómo está tocando a cada una de sus puertas. Y es necesario que ustedes, o más bien, ustedes podrán pensar que en medio de esta situación, su principal necesidad es económica, que en medio de esta situación, su principal necesidad es el dinero. O sea, tengo que hacer doblar. Si usted conoce al Señor, si ha sido redimido por el Señor, si usted conoce la misericordia de un Dios soberano que lo creó y que lo llamó de tinieblas a su luz admirable, usted debe saber y entender que usted solo es administrador de la gracia de Dios, que las empresas o la empresa que usted tenga no es suya, es del Señor. Y tal vez usted pueda estar pasando por ese desierto de verse a punto de cerrar su negocio, pero usted debe entender que las pruebas, que las tristezas, que el desierto que usted pueda estar pasando, primero como empresario, no le puede hacer olvidar que usted es un hijo de Dios y que todas las cosas le van a ayudar para bien. Entonces su salida no tiene que ser hacer doblar turnos a sus trabajadores o disminuirle los salarios, porque usted sabe que usted tiene un amo mayor y que tiene que administrar la gracia que Dios le ha dado. Recuerde, Jesús lo dijo en medio de esta tentación, cuando Satanás le dijo en medio del hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor empresario, y si es hermano en Cristo, si es hermano en la fe, usted sabe que la principal necesidad de sus trabajadores no es la necesidad física, no es la necesidad material. Ellos necesitan conocer al pan de vida. Ellos necesitan conocer al maná que descendió del cielo y esa es la principal necesidad que tiene que ser suplida por ellos. Recuerde lo que pasó en el mismo desierto cuando estaba el pueblo de Dios. El Señor envió maná y ese maná hoy es Cristo Jesús y ese es el maná que ellos necesitan. Pero si por el contrario, usted que me escucha está diciendo, pero usted que está hablando, usted no sabe qué es esta situación que yo estoy viviendo, yo tengo que hacer lo que sea y usted se ha creído el dueño de su empresa durante toda la vida porque no la ha rendido al único dueño y Señor de todo, absolutamente todo, como dice en Salmos 24, del Señor en la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita es del Señor. Si usted no ha entendido eso y usted todavía se cree dueño de la empresa o de los negocios que usted tenga, este es el momento para decirle que acérquese al Señor y reconozca con humildad que usted también necesita conocer el verdadero pan, que usted necesita entender que nada es suyo y que por la misericordia de Dios el Señor ha puesto personas a su cargo. Y al igual que ellos, usted necesita el pan que descendió del cielo. Termino con Juan 6:35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. ¿Está bien o está bien? No es duro la realidad, es dura la necesidad. Comprendo sus necesidades como jefes porque da miedo tener que pensar en cerrar una empresa, pero estoy más consciente de su necesidad espiritual y su necesidad espiritual es reconciliarse con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, con el único pan que puede llenar realmente su alma. Dios los bendiga. Ya podemos quitarle. Para yo escuchar, mi amor. Listo. Vivi, te demoraste 6 minutos 01. 6 minutos. Bien, Juanjo, no sé si empezarás salvando Sí, a Sandrita, ¿cómo la viste? claro que sí. El título es cómo respondemos ante la prueba, ¿sí? Pues un título de pronto apropiado para el texto como tal, ¿sí? Sin embargo, es un título que se le puede dar a cualquier público, no le dice especificación para el preso, ¿sí? Otro es de que utilizó mucho tiempo en la introducción, ¿sí? Se dice que se debe utilizar únicamente el 4% del tiempo para dar una introducción y creo que te extendiste un poquito o mucho en la introducción que diste en la predicación. Sí, como dije al principio, no logré diferenciar el auditorio, ¿sí?
Si tú no me dices que es el preso, que el auditorio es el preso, yo hubiera tomado cualquier otro auditorio, porque la predicación pues no se vio como enfocada tanto al preso, sino que puede ser una predicación dada a cualquiera, ¿cierto? En cuanto a las necesidades que expusiste en tu predicación, que son necesidades que todo el mundo pasa. Entonces, quizás el preso, pues, no se hubiera visto identificado con esas necesidades porque, sí, él está, su problemática en ese momento es que está encerrado, ¿cierto? Está privado de la libertad. Entonces aquí mira el contexto de eso, de lo que implica estar preso, y más si es cristiano, pues digamos en este caso. Entonces no logré diferenciar esa predicación para un preso como para el resto de las personas que se pudo haber experimentado. A lo último, la predicación sí mencionaste preso o tú que estás preso y hiciste el paralelo con la libertad que trae Jesucristo. Eso como aspectos pues a mejorar, ¿cierto? Los aspectos pues que fueron muy buenos es que no hubo fidelidad en el texto, pues en ningún momento te saliste del texto, hubo claridad en la exposición de la predicación, ¿cierto? Hubo la relevancia que pude identificar pues en el pasaje era como está el título, cómo reaccionamos ante las diversas pruebas que se presentan en la vida cotidiana, ¿sí? Hablándolo de que es una predicación, como te digo, que no la vi directamente en el auditorio, no identificaste bien el auditorio y es normal, no estás presa, no tienes amigos presos, como a quien, ¿cierto? Como, o al saber cómo está, pero sí creo que debiste haber buscado un poco más esa necesidad inmediata de los presos. Pero bien, pues en general, lo que te dije, no te saliste de la fidelidad, de la relevancia y de la claridad como tal del pasaje y utilizaste también otros pasajes para complementar lo que estabas diciendo. ¿Sí? Ya, Fay. Listo, sí, es muy claro lo que dice Juan y estoy de acuerdo con él en que la introducción fue muy larga. Recuerden que la introducción tiene que ser una frase corta o una ilustración que engancha a tu público, ¿cierto? En ese caso éramos presos. Sé que es un público dificilísimo, igual que los jefes, que le tocó a Viviana y a Eli, pero obviamente es el ejercicio de que algún día, no sabemos cuándo, algún día el Señor nos llevará a predicar a diferentes tipos de públicos y tenemos que estar preparados en ese sentido. Y cualquier texto de la palabra da pie para predicarle a cualquier público. Hubieras indagado un poquito más cómo este texto, por ejemplo, déjame ver mis notas por acá. Tú le dices el título, ¿cómo enfrentamos los problemas que vivimos? ¿Cierto? Esa pregunta, en cierto sentido, nunca fue respondida en el texto enfáticamente. Por ejemplo, yo como preso que voy a recibir cadena perpetua, ¿cómo puedo enfrentar ese problema según este texto? Yo como persona que obviamente opté o tuve la opción de robar o de matar o de hacer otras cosas en vez de decir lo que Cristo dijo, escrito está, y cimentarme en lo que la palabra está basándome, en lo que la palabra me muestra. O ya si ya estoy, como se dice, a punto de recibir pena de muerte, cómo esa palabra me puede ayudar a mí a confiar o a ver de que no solamente de las circunstancias que estoy pasando voy a vivir, sino que mi vida está cimentada en lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces hubieras indagado un poquito más, hubiera hecho el ejercicio de indagar esa parte de tu público, ¿cierto? De cómo en medio de esa circunstancia, en este caso Jesús tenía hambre, pero un preso está pasando soledad, está pasando quizás deudas, está camino a cadena perpetua, puede tener pena de muerte como tal, ¿cierto? Muchas circunstancias que puede ir un preso como tal. Entonces hubieras indagado como un poquito más en la parte, pero bien, como decía Juanjo, no te saliste del texto. Creo que por los nervios también noté que la estructura fue un poquito opaca. Sí mencionaste de algunos pasajes del texto, pero no vi como tan centrada pues como la parte de la estructura. Entonces, esa parte, obviamente, como no estudiaste o bueno, no indagaste un poquito más la parte del público, pues no hubo hermenéutica. Recuerda que ese énfasis más es en la hermenéutica, en las aplicaciones o en los puentes que podemos hacer a esa clase de públicos a nuestro hoy, ¿cierto? Entonces, sí, hablaste de cómo
de cómo un preso puede ser libre en Cristo Jesús, pero ajá, qué problemática o qué circunstancia podría ser viendo un preso que ese texto obviamente pudiera aplicar a su vida. Entonces, pero bien, como iniciativa, bien, sabemos que el reto fue difícil, pero bueno, chévere. Juanjo, Eli. Sí, bueno, algo para recalcarle a la flaca, y es que ya se va viendo un poquitico más la predicación, en el sentido de la expresión, ¿cierto? De lo que, cómo se expresa un predicador, la entonación, estar mirando a la cámara, ¿cierto? La fuerza que haces en las palabras, y eso es de parte, pues, también de una buena predicación, ya, y se va viendo ya como ya tintes de eso. De Eli, con su introducción, pensé que su público eran los ancianos o la tercera edad, ¿sí? Con su introducción, que da una introducción de una ilustración del padre y el hijo, y da una frase coloquial, pues, que utilizamos de admiración del padre hacia el hijo, ¿cierto? Y pensé, por esa introducción que da, pensé que su público era los ancianos, y en toda la su predicación me llevé ese público, ¿sí? De que eran ancianos, porque fue una introducción apropiada para ese público, realmente, ¿cierto? No pensé que fueran, pues, los jefes. Entonces me gustó la introducción, ¿cierto? Que fue corta, fue con una frase, fue con una ilustración del mismo pasaje que fue el capítulo 3 en sus últimos versículos. Entonces, muy buena introducción, como te digo, pensando que era para los ancianos. Me gustó mucho las conclusiones, e inclusive esas conclusiones hacen parte de cómo se hace una conclusión. Ella resumió su predicación en la conclusión, ¿sí? Y fue allí donde de pronto me quedó claro en la conclusión, y hace lo que debe tener una conclusión, y es una pregunta. Entonces hace dos preguntas que nos llevan a cuestionarnos de que si estuviéramos en la posición de si el tentador viniera, ¿cómo sería nuestra respuesta? ¿Sí? Utiliza otros textos para sustentar su predicación, eso como cosas buenas para decir. No alcanza a escuchar el título, entonces no tendría como que decir al respecto. Sin embargo, también le hago la misma salvedad que a la flaca, no vi ese auditorio, ¿cierto? Vi un auditorio totalmente diferente, los jefes no los vi por ningún lado, ¿cierto? Entonces también como indagar un poco en esa parte del público, porque ahí va a depender mucho también cómo vamos a hablarles. Mucha lectura, entonces, aunque sé que son palabras tuyas, ¿cierto? Son escritos tuyos, al ser leído, al ser algo tan leído, parece más un comentario o algo que estudiaste y estás exponiendo ese estudio, ¿sí? Más que, pues, como una predicación. Entonces vi mucha lectura al respecto. No sé, Faiber, qué tengas para decir. Sí, pues el público no se vio, yo tampoco pude identificar, yo pensé que era también como parte de los padres, padres e hijos, ¿cierto? Pero en la parte de los jefes, pues no se vio, y obviamente, pues igual que la flaca, como no se vio esa claridad en el público, los puentes, la relevancia, la hermenéutica que estamos evaluando, pues no se dio, porque obviamente no hubo ningún tipo de aplicación al público como tal, ¿cierto? Entonces, hay que estudiar esa parte. El título y como tal la prédica fue genial. Me gustó mucho la parte como explicaste el contexto, cómo describiste el desierto, ¿cierto? Y que obviamente también las conclusiones ayudaron a dar como claridad en el sentido de cómo ibas a terminar esa predicación. Por ejemplo, ese puente que hiciste, lastimosamente no era por la hoja, por ejemplo, la parte del también caerás, y cómo en la mayor dificultad mostramos de qué estamos hechos. Obviamente, en medio de la prueba, demuestra esa parte, las conclusiones fueron muy buenas, pero obviamente faltó el énfasis en los jefes. Cómo los jefes pueden responder de una forma como Jesús lo hizo en medio de la diversidad, o en medio de la adversidad, o en medio de un montón de pruebas que pueden pasar los jefes, como tal que Sandrita, que es jefe, sabe perfectamente qué es eso, ¿cierto? Entonces sí faltó esa parte de darle el énfasis a los jefes como tal, esa parte del público es fundamental. Pero el resto bien, Eli. Bien. Obviamente la lectura, estoy de acuerdo con Juanjo, hubo mucha lectura,
Pero es mientras que van comiendo la parte del ejercicio, para no evitar leer tanto, lo que mejor que hay que hacer es practicar y practicar y practicar, y coja de bencho y séquelo con la predicación, y coja a sus hijos y coja a las personas y predique usted misma al espejo hasta que el ejercicio se vuelva ya muy práctico y conozca el texto tal como debe hacerlo. Pero obviamente eso mientras que vamos creciendo. Pero sí, hace falta esa parte del público, el público. Otro consejito ahí que le puedo dar a la pastora para evitar esa lectura es copiar ideas claras sobre lo que va a hablar. Es decir, si de esta parte a esta parte vas a hablar de este tema, escoge una frase que te haga recordar toda esa chorrera de palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me está hablando de eso. Entonces, un título que vos al leerlo, ¿sí? Ya puedas recordar de qué habías escrito sobre ese tema. Entonces, eso ayuda a no leer tanto, sino que ya vas a recordar que con una frasecita recuerdas que debes hablar ahí, como un consejo pues también. Vivi, con Vivi me provocó montar empresa para que fuera a predicar a la empresa. Realmente, yo no estuve en ningún momento en el proceso de la predicación con mi esposa, ni le ayudé en absolutamente nada para el desarrollo de la predicación. Entonces sí me asombró mucho. Me pareció una muy buena predicación para los jefes, en el sentido de que en el título está su público, jefes, no hay una necesidad mucho mayor. En su introducción me encantó porque utiliza una terminología apropiada para su público, habla de estadísticas, habla de lo que al jefe le interesa en este momento y es la crisis económica que está viviendo en su empresa. Entonces utiliza toda esta terminología y conceptos apropiados, números, estadísticas, políticas, socialmente, qué está pasando, y le muestra muy bien a los jefes su situación actual, cómo está, ¿cierto? O cómo su gremio está afectado. Entonces le muestra, aunque el jefe ya sabe, le muestra al jefe cuál es su condición en este momento en su empresa, económicamente. Entonces, muy buena introducción porque hace esa utilización de conceptos apropiados para el público, ¿sí? Otra cosa es que nos cuenta sobre el pasaje, ¿sí? Sin necesidad de leerlo, nos cuenta qué está pasando o le cuenta al jefe qué está pasando, y es algo muy bueno, ¿sí? Contextualiza el pasaje también, utilizando, por ejemplo, explicando qué es el desierto, ¿sí? Entonces lo contextualiza y nos contextualiza con el pasaje a través de sus ejemplos, y utiliza pasajes para sustentar también. Su relevancia o lo que pude ver es que el énfasis era mostrar a Jesús como el pan, ¿sí? Que la necesidad no es la economía o que tengas que hacer cosas que no son de hijos de Dios o de jefes de Dios, sino que mostrar que Jesús es el que sustenta el pan, ¿cierto? Y bueno, eso fue como lo que pude evidenciar ahí. Sí, muy bien. Bueno, convive, sí, esa introducción pues me enganchó. Estabas hablando de estadísticas, estabas hablando de obviamente, terminologías dentro del ámbito empresarial, ¿cierto? Eso engancha de una, y de una haces la pregunta de cuál es la necesidad primordial de un empresario en medio de esa crisis. Obviamente haces puentes muy buenos referente a qué es lo que está viendo un jefe hoy en medio de la crisis. Me encantó esa parte de no es, o la respuesta que es dar, no es poner a doblar turno a tus empleados o reducir salarios, porque muchos de los empresarios han hecho eso, hasta han despedido personas, ¿cierto? Entonces es muy relevante, es muy acertado esos puentes a nuestro hoy en día, ¿cierto? Aunque comentaste el texto, no pude evidenciar claramente la estructura, pero bueno, obviamente esa, hay que mejorar como en esa parte. Y eso ya es como para todos en general. Vi sustentó textos en donde obviamente hablaba del pan de vida, la confianza en el que había en el pan de vida, que lo esencial era Cristo Jesús, ¿cierto? Pero obviamente si podemos indagar en la escritura y poder tener textos con mucho más fuerza, que nos den una fuerza brava, fuerte al texto como tal, sería genial, porque la respuesta ahí de Jesús, más que mostrarse él como el pan de vida,
está mostrando de que su sustento está en Dios y solamente en su palabra, en lo que él cree en su palabra, en lo que su padre ya ha dicho y lo que su padre ha revelado a través de la escritura. Entonces, mirar en la escritura cómo otros personajes, cómo otras personas se fueron o prefirieron ser sustentados a través de solamente lo que Jesús o lo que la palabra de Dios demuestra escrito está, ¿cierto? Pasajes, no sé, como Pablo decía, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es algo que la palabra evidencia como tal, ¿cierto? Entonces sí darle mucho más fuerza con los textos que nosotros vamos a sustentar nuestra idea. Pero lo de Vivi fue muy bueno porque obviamente tuve en cuenta la parte ¿Así del predicó público. la sinvergüenza? Sí, predicó. Y estuvo muy chévere esa parte también. Ya, o para terminar es eso. Sé que el ejercicio fue difícil porque obviamente los públicos no fueron fáciles. Les pusimos también esa tarea fue porque a nosotros también nos pusieron a aplicar esos públicos. A mí me tocó los jefes y fue un reto bien interesante a través de la carta de Filemón. Entonces la idea es ir predicando en ese sentido a otros públicos que no sea solamente la iglesia, ¿cierto? Entonces, muy bien, muchachos. No sé si Juanjo tendrá algo más para decir. Ya les estaremos escribiendo para mirar cuál texto van a estudiar. Pues la idea, si estamos estudiando Apocalipsis, la idea es un texto de Apocalipsis que nosotros podamos predicar Apocalipsis y vamos a mirar qué texto en Apocalipsis van a predicar y a qué público se les va a dar también, porque no va a ser solamente a la iglesia. Vamos a mirar qué otros públicos vamos a tener. Entonces, no sé si Juanjo tendrá algo más para decir o si no, quedamos despedidos y para la house a comer y a dormir. Nada más que decir. Prediquen la bestia a los hippies. Buen público. Esa ideología es tremenda. A ver cómo le llega a un hippie. Ajá, ve, pucha. A los hippies. Osvaldo, no de ideas, por favor. Entonces, listos. Señores, quedamos despedidos. Dios les bendiga. El sábado y el domingo nos estaremos viendo las carátulas. Ánimo. Sigan practicando todo eso de la predicación. Recuerden que la predicación es un ejercicio que se debe repetir en todo lo que nosotros hacemos o leemos en las escrituras. Y ya, nos estaremos viendo nuevamente. ¿Nos quedamos un ratico o no? No sé, Oswald, sí, que si Juanjo dice que nos quedamos un rato o que no. Listo, que el viernes en la noche. Listo, bendiciones para todos. Que él sí tiene esposa, ¿listo? Él. Bueno, bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, nos vemos. Chao, papá.